El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Bueno, y como siempre, saludos para gente que vamos incorporando en este camino que empezamos a recorrer en marzo con usted. Bueno, por un lado, a Quique, un amigo que no ve televisión, pero que se quedó viendo el programa hace 2 o 3 lunes. Es un amigo del Club Gimnasia Esgrima y que le pareció realmente muy serio, muy bien armado. Bueno, para Quique, para Ricardo, que hoy en el Hospital Alemán me paró y me dijo, bueno, se paró a saludarme. Yo me había encontrado con Jorge en el café, en la confitería del hospital, y se paró para saludarme. Tiene la madre internada en el hospital con una infección urinaria, y para decirme también lo mismo, que realmente era un gusto ver el programa por cómo llegábamos a la gente. Y especialmente para la gente de Lobería, amigos del doctor Goris, que lo han recibido con aplauso, medalla y beso el último fin de semana. ¿Cómo le va? Bárbaro. ¿Le va bárbaro? Como siempre. ¿Cómo? ¿Qué nivel de llegada que tiene? Bueno, es una característica natural. Ah, sí. Bueno. Y la modestia también. También es otra de las características. No, me parece bárbaro. No, bueno, así que en Lobería nos ven. Sí, yo tengo muchos amigos en Lobería, son un grupo de gente muy, pero muy linda. Todo el pueblo es lindo. Yo soy un enamorado de esa ciudad. Bueno, celebro que la gente nos vea y nos ve el programa, sí. Bueno, tenemos que continuar con el mismo tema de la vez pasada, es la segunda parte. Recordemos que el lunes pasado hablamos de cómo se hace un trasplante de médula ósea y qué es. Es rescatar las células progenitoras de la sangre que están en la médula ósea y que la podemos rescatar haciendo una punción de médula ósea o aplicando una medicación que estimule la liberación de esas células desde la médula a la sangre, y luego recogemos la sangre y seleccionamos esas células. Aplicamos un tratamiento terapéutico, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, por más que querramos, tenemos la reserva fuera del organismo, y una vez terminado lo aplicamos. Y también se puede hacer con la médula propia o con la médula suya, por ejemplo, y usted me la da a mí, siempre y cuando exista compatibilidad. Esto es para que la gente entienda, pero realmente es muy complejo, no es tan sencillo. Es una técnica, una forma compleja, y además, le estaba comentando hoy a Lucas, es maravilloso. Lo que podemos estar haciendo en estos momentos con la ciencia médica es maravilloso, y todos los adelantos que van transcurriendo en este siglo o fines del anterior y hacen que la medicina haya cambiado enormemente. Es por eso que pudimos asegurar que el cáncer es una enfermedad más, como cualquier otra, y que hoy en día más de la mitad, mucho más de la mitad, la mayoría se curan. Bien, usted sabe que aparte de las 2 repeticiones que tenemos los martes a las 14 y los viernes a las 0:30 del día sábado, usted se puede comunicar o por mail con nosotros o por el consultorio de prevención del Hospital Alemán, cuyo teléfono es 112-757-6224, o por mail a el Instituto de Oncología @hospitalalemán.com. Esas son las vías por las cuales, aparte del teléfono del estudio, que hoy ha sufrido un pequeño inconveniente la línea y no lo vamos a tener, pero tiene el mail y tiene el teléfono del instituto. Sí. Quería hacer un comentario, que los mails que manden los leemos personalmente Lucas y yo.
Bien, o sea que vamos a ir a la mesa y antes de eso vamos al espacio cedido a los partidos políticos por las elecciones del día 13 de agosto, las elecciones, las PASO. Bien, estamos nuevamente en Vivir Más y Mejor con la invitada al programa anterior. ¿Usted la quiere presentar nuevamente? Yo le voy a comentar que hace mucho tiempo que hacemos este programa y yo nunca presento a nadie. El que presenta es Lucas McCormack. Pero la puede presentar usted. Bueno, sí, la puedo presentar. ¿Cómo no la voy a poder presentar? ¿Cómo le va, McCormack? ¿Bien? A usted no lo saludan en Lobería, ¿vio? Es así, bueno, no, pero me saludan a través de Gori. 9.000 personas en un café, ¿se imagina lo que es? Impresionante, impresionante, muy divertido. Bueno, y contento soy de cerrar el tema con Vera Milovic, jefa de trasplante de médula ósea del Hospital Alemán, que está dedicada a trasplante de médula ósea hace muchos años. Hola Vera, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola a todos, gracias. Y la idea era, bueno, charlando en la semana sobre lo que habíamos hablado en el programa, había quedado como inconclusa la parte de la recolección. Vos un poco explicaste recién en el sillón, en el living, y habíamos hablado de esa transfusión de sangre media prolongada, esa donación de sangre media prolongada de 4 o 5 horas que uno saca sangre de venas periféricas, y después había otra forma que era con una punción. ¿Cómo es eso, Vera? Claro, digamos, hay dos maneras de recolectar las células y una de estas, entonces ya la comentamos la vez pasada, la otra, como habíamos mencionado, que era el caracú. Bueno, hay que ir a buscar al hueso en el que está la médula ósea. Y en la edad adulta la médula ósea queda solamente acá, en las crestas ilíacas y en el esternón. Pero el esternón es un hueso muy finito, entonces siempre los huesos vamos... largos, ¿no? No. Ya no. Cuando chicos, ¿no? ¿Es eso? Claro, cuando nacemos están los huesos largos, pero a medida que vamos creciendo, a partir de la adolescencia, quedan solamente Qué las crestas interesante, ilíacas. para que la gente sepa, los animales no es así, porque casualmente el caracú, que vos cuando eras chiquito soplabas, es de los huesos largos. Ah, claro. Sí, sí, Bueno, entonces ese paciente, ese donante, digamos, hay que llevarlo a quirófano y se hacen con unas agujas especiales múltiples punciones de la cresta ilíaca hasta aspirar el volumen de médula ósea que necesitamos. ¿Es doloroso? Eso iba a preguntar. Sí, claro. Bueno, en realidad la reacción de los pacientes, o lo que refieren los donantes, no los pacientes, después de la extracción es que verdaderamente no lo sienten, pero obviamente que después de esta anestesia general que reciben, y esto es porque hay que hacer múltiples pinchazos, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, pesa 70 kilos y al donante hay que extraerle alrededor de 700 mililitros de médula ósea. Epa. Pero la médula ósea se regenera rápidamente, de manera que en 4 o 5 días todo eso ya se normalizó otra vez. Entonces son muchos pinchazos. Y previamente tenés que darle un medicamento para que estimule la formación nada, porque en la médula ósea están las células madre. Tenemos que darle una medicación cuando queremos que salgan de la médula ósea a la circulación y recolectarlas de allí. No para punzar. Pero la médula ósea es su casita. ¿Y cuándo digamos, elegís su cuevita. uno y cuándo elegís el otro método? O sea, uno es sin anestesia general y es ambulatorio, y el otro requiere de una internación corta con anestesia general. Sí, hay cuestiones técnicas. Por ejemplo, la diferencia de peso entre donante y paciente. Si el donante pesa mucho menos que el paciente, bueno, a veces es peligroso sacarle el volumen de médula ósea que necesitamos como para darle al paciente si el paciente pesa el doble, por ejemplo. ¿Y cuando se obtienen del propio paciente? En general utilizamos las células de la sangre periférica, porque estas células, bueno, otra vez son cuestiones técnicas, pero han demostrado en el tiempo, digamos, que permiten que la médula ósea se recupere más rápidamente y los resultados, ha mejorado los resultados. En el trasplante autólogo. Sí. En el trasplante alogénico hay algunas cuestiones como... Alogénico significa que recibo de otro. Claro, cuando yo recibo las células de otra persona, las células de la sangre periférica pueden producir una reacción inmune más fuerte que las de la médula ósea. Entonces depende de cada paciente, de cada situación. Bien. Y una vez que, entonces, teniendo la médula ya recolectada, ¿cuáles serían las aplicaciones terapéuticas oncológicas o no oncológicas de esto? Bueno, tenemos que separar lo que es un trasplante autólogo de un trasplante alogénico, cuando la médula ósea me la da un donante.
El trasplante autólogo se utiliza hoy en día principalmente para 2 enfermedades. Una es el mieloma múltiple, en el que forma parte del estándar en general de tratamiento. En las personas jóvenes, si la persona está en condiciones de recibirlo, entonces es como que suma al tratamiento global. Bien. Es decir, le sacamos células progenitoras del paciente mismo. Sí. Bien. El paciente en general hace un tratamiento inicial para controlar la enfermedad, para reducirla, tratando de hacer que ésta desaparezca. Que ese tratamiento es tóxico para la médula. Es tóxico para la médula, depende de las drogas del tratamiento, Claro. hay algunas que lo son un poco más, otras menos. También hay tratamientos que nos permiten, digamos, resolver esta cuestión de la toxicidad y recolectar igualmente bien una cantidad de células apropiadas. Y entonces, en enfermedades como el mieloma, el trasplante se hace en general siempre, ¿no? En general conviene hacerlo. Por supuesto que no hay reglas, digamos, ¿no? Esto obviamente es muy personal y cada paciente es diferente, pero en general podemos decir que la mayoría de los pacientes van a recibir un trasplante autólogo para consolidar esa respuesta al tratamiento inicial. Con la secuencia esta que decía Jorge, haces Sí. la recolección, haces el tratamiento y reimplantás la médula. Bueno, esto no siempre es así, digamos, podría llegar a hacerse, pero la realidad es que el mieloma múltiple, digamos, ocupa la médula ósea también, ¿sí? Así que yo tengo que limpiar el organismo de mieloma, tengo que limpiar la médula ósea de mieloma para después recolectar las células madre. Pero una vez recolectadas, después las puedo entregar. Sí, absolutamente, sí. Bueno, ¿y qué otra enfermedad? La otra enfermedad son los linfomas. En esta situación, en general, no es un tratamiento estándar en todos los pacientes, solamente en aquellos en los que la enfermedad vuelve a aparecer o en algunos pacientes en los que las características de la enfermedad, bueno, sabemos que biológicamente algunos subgrupos son diferentes y entonces en esos subgrupos, luego del tratamiento inicial, se propone internacionalmente, digamos, estos son recomendaciones de los grandes expertos internacionales, hacer también un trasplante autólogo. Es decir, sacamos médula, o sea, sacamos las células progenitoras, las tenemos acá, hacemos un tratamiento con quimioterapia en este caso, sí. de una quimioterapia importante, Sí. que agotaría a la médula en sí misma, Sí, y después, pero como ya tenemos guardada otro poquito, podemos aplicarlo claro. para restituirla. Sí, las células se recolectan o al principio o en algún momento cuando se ve cómo va respondiendo el paciente al tratamiento. Esas son las indicaciones principales del trasplante autólogo hoy en día. O el autotrasplante. digamos. El autotrasplante. En algunos casos de tumores de testículo u otro tipo de tumores, digamos, del sistema nervioso central o de hueso, algunos casos muy puntuales. No es un estándar, ¿no? Sino que casos muy puntuales. El trasplante alogénico, cuando alguien me dona su médula sana, esto se utiliza en algunas enfermedades no oncológicas, como por ejemplo mi médula dejó de funcionar y no hay manera de recuperarla. Entonces alguien me tiene que dar una médula ósea sana para yo poder seguir funcionando. Eso es la aplasia de médula ósea. Esa es la aplasia de médula ósea. Que a veces puede ser por medicamentos o puede ser por causas que no Sí, tienen nada a que ver, veces, tóxicas. la gran mayoría de las veces no se reconoce una causa. Puede ser por medicamentos, por tóxicos ambientales, por otras patologías en forma secundaria, pero la realidad es que la mayoría de los casos es idiopática, quiere decir no tiene una causa reconocida, a veces infecciones virales también. ¿Sí? Pero deja de funcionar, Deja de funcionar. entonces no me produce sangre, Sí, y si no me produce sangre, me muero. no tengo glóbulos blancos, no Tengo tengo que plaquetas. trasplantar esas células que no tengo. Ahora, las doy. ¿Y cuánto tiempo actúan? Me las dan. Te Digamos, las dan. Yo tengo la aplasia, alguien, digamos, me da su médula Donante ósea. Exacto. anónimo. Entonces, ¿en cuánto tiempo esas células se recuperan y a mí me sacan de esa situación? Y en general 20 días, ¿sí? Bien. A veces puede tardar un poco menos. ¿Y después sigue puede tardar funcionando un poco bien? más, y después esa médula ósea funciona
Digamos, hay diferentes situaciones y cada caso es particular, pero... Puede ser que no necesite más ningún otro trasplante. No, en la gran mayoría de los casos, esos pacientes se curan. Se digamos, curan, me curo, salgo de esa situación. En general, ¿tenés que tomar alguna droga, lo que llaman inmunosupresoras, que son drogas para bajar las defensas o no? Sí, en el trasplante alogénico, o sea, cuando alguien me dona su médula ósea, hay que tomar drogas inmunosupresoras. Ajá. Primero, para que yo no rechace esa médula ósea, aunque esto las chances son muy pocas. Pero después lo que ocurre, como mencionamos la vez pasada, la médula ósea es la inmunidad, ¿sí? Entonces la médula ósea cuando crece puede reconocerme a mí como alguien extraño y puede tratar de rechazarme a mí. Suena un poco raro, pero digamos, produce como una inflamación, puede inflamarme. Entonces tengo que tomar drogas inmunosupresoras. ¿Hay estadísticas de rechazo? Sí, el rechazo ocurre entre un 2 y 3%. Ah, poco. Ahora, en el trasplante de médula ósea hay algo que es muy interesante porque a diferencia de un hígado o de un riñón, en el que tengo que tomar drogas inmunosupresoras siempre, toda la vida, para no rechazar ese órgano, en la médula ósea esa nueva inmunidad entra en equilibrio conmigo, con el resto del organismo. Entonces, en general, a los 6 meses, ese es el tiempo que toma para el equilibrio, solamente un 15-20% de las personas necesitan seguir tomando drogas inmunosupresoras 1 o 2 años, digamos 2 años después del trasplante. La gran mayoría lo suspende. Vos me dijiste que le inyectás esas células progenitoras. ¿Y ellas solitas van a su lugar? Sí, sí, eso es otro fenómeno también muy interesante, ¿no? En la circulación reconocen el lugar donde tienen que estar. Esto en inglés se llama homing, ¿no? Homing, como encontrar la casa. Digamos, se encuentran la casa, se instalan allí y empiezan a crecer. Es maravilloso. No me digan que esto no es fantástico. Es un trasplante que no está hecho por cirujanos, ¿no? Claro. Vale la pena comentario. Se acomoda solo. Se acomoda solo. No hace falta que uno esté poniendo los puntitos ahí para que se acomode. Claro. Es interesante, es muy interesante. No hace falta los cirujanos, más que nada es un tema de ocuparse de la inmunidad, digamos, ¿no? Para que se vaya acomodando. Y los médicos que hacen este tipo de tratamiento son especialistas, no es cualquier hematólogo, son gente que es especialista que se dedica a trasplante. ¿No? En realidad son equipos multidisciplinarios, porque cuando yo no tengo defensas me puedo infectar. Entonces están presentes los infectólogos, por supuesto los clínicos, un clínico especialista en el manejo de estas situaciones, los hematólogos que conocen muy bien estas complicaciones y saben en qué momento se tiene que trasplantar cada paciente con cada enfermedad, ¿no? La realidad es que hay enfermedades, pero está el paciente y su enfermedad, ¿no? Todos somos totalmente únicos y singulares, ¿no? Y todo esto bajo el paraguas del INCUCAI, que es un ente que regula todas las actividades de todos los centros, están todos bajo... Sí, sí, absolutamente. Es importante recalcar que hay bancos de estas células, ¿no es cierto? Sí, en realidad bancos de células, lo que hay son los bancos de células madres. Sí. A partir de cordón, a partir de placenta. Cuando yo no tengo un donante, hablamos la vez pasada, pero me parece que es interesante repasarlo. Cuando yo no tengo un donante, un hermano que me dé, alguien que sea idéntico a mí, yo puedo salir a buscar a alguien en el mundo que sea lo más parecido a mí. Ese alguien puede ser un adulto y en ese caso ese donante me va a dar células frescas. O pueden ser también células madre que vienen de una placenta que un bebé, digamos, una madre y el bebé donaron en el momento del parto y que quedó criopreservado y guardado en un banco. Es poco frecuente que un adulto reciba sangre de la placenta, que reciba células de la placenta, porque la cantidad de células que hay en la placenta son pocas. Pero también es cierto que muchas veces recibe 2 placentas diferentes. Ahora, como la placenta viene del bebé y el bebé sabemos que tiene muy poca inmunidad, ¿no? Por algo los chicos empiezan en los primeros años a recibir todas las vacunas, se pueden mezclar esas 2 placentas, aunque no sean iguales, o sea, las células madre de esas 2 placentas, las recibo yo y después lo interesante es que una queda, no queda la combinación de las 2.
Después yo puedo estudiar a ver qué células hay en mi médula ósea. Y queda una sola de ellas. Son estas cosas maravillosas. Cosa que es maravillosa. Sí. Es realmente fantástico, ¿no? Y después, pensando en las aplicaciones del trasplante, ¿no?, de médula ósea, hay un montón de aplicaciones que quizás son fuera de lo estándar también, más allá de... ¿hay alguna que quedó estándar del que te gustaría decir? Me parece que hablando de lo oncológico, ¿no?, la indicación estándar son las leucemias agudas y lo que se llaman mielodisplasias, ¿sí?, que son enfermedades en que la médula ósea funciona mal y en algún momento también pueden evolucionar a una leucemia aguda. No todos los pacientes, algunos pacientes. No, que hay indicaciones que quizás están en desarrollo en investigación. Uno a veces encuentra casos de gente que se va a hacer un trasplante de médula ósea a Estados Unidos, quizás tiene más que ver con indicaciones investigacionales o con drogas que se hacen, tratamientos también de investigación que escapan a lo estándar, ¿no? Estos pacientes que a veces uno ve campañas que quieren ir afuera, correcto, en realidad son enfermedades muy poco frecuentes, osteopetrosis u otras enfermedades inmunes, donde la estadística es muy, muy baja. Hay muchos casos que se trasplantan acá, la técnica no es diferente del trasplante en una leucemia, pero los padres, digamos, se contactan con centros que tienen más experiencia, y más experiencia es quizás haber hecho en 20 años 20 casos de estos, ¿no? Claro. Y prefieren irse allá. Vos sabés que aunque parezca mentira, se nos fue el tiempo. ¿En serio? Sí, te lo estoy diciendo en serio. ¿Alguna palabrita de motivacionar a la gente para que done su médula ósea? Creo que ese minutito, y me parece que es valioso, creo que aprovecharlo para la donación de médula ósea. ¿Cómo? La verdad es que es muy importante, es muy valioso porque, digamos, detrás de la donación hay un paciente que está necesitando un trasplante, hay una familia. Cuantos más donantes voluntarios tengamos en la Argentina, la realidad es que más rápido llegamos al trasplante y las chances de cura mejoran. Así que sí, invito a todos. Todos los días de lunes a viernes, de 8 a 12, en el hospital pueden venir a donar sangre en forma absolutamente gratuita y se les da un desayuno. Mirá vos. Qué bueno el desayuno. Terminamos. ¿La semana que viene? Bueno, la semana que viene es otro tema totalmente distinto y invitamos, vamos a volver al tabaco. Claro, vamos a volver al tabaco, pero no en lo que produce el tabaco, que ya lo sabemos, ya lo hablamos, sino cómo evitarlo. Bien, gracias Vera por haber venido, gracias McCormack. El día que le junten 9.000 tipos para aplaudirlo, llámeme que quiero estar ahí. Doctor, ha sido un placer. Hasta la semana que viene, lamento lo de los 4 minutos menos, pero vio cómo es esto de las elecciones, es así. Vivir más y mejor, no se olvide, mañana a las 2, viernes 0:30. Chau. 7 en los siguientes rubros: mejor programa en salud, revelación periodística masculina, Dr. Jorge Gori, mención de honor a mejor presentación y producción integral.